Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este acto con un Mangalachala, unos versos propiciatorios de Sarasvati Vandana, un himno a Sarasvati. Sarasvati es la diosa del conocimiento, de las artes, de la música, de la literatura y de los cómics. Shuklam Brahma Vichara Sara Padamam Adyam Jagat Vyapine Meena Pustakadharinim Abhayatam Chadyandadharapaham Haste Sphatikamadikam Vidadatim Padmasane Sansitam Vande Tam Parameshwarim Bhagavatim Buddhi Pradam Sharadam Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Este tipo de versos recitados es la forma en que la tradición hindú, la tradición india, se ha pasado, ha llegado hasta nosotros. No está hecha a base de libros, los libros se escribieron mucho más tarde, es una tradición básicamente oral, repetida de maestro a discípulo. De maestro a discípulo, de padre a hijo, todo esto ha llegado viniendo hasta nosotros. Entonces es una literatura concebida oralmente, que se recita. Por ejemplo, el Veda, la principal escritura, no es un libro, como puede ser el Corán o la Biblia, es una recitación, es un sonido, una vibración. Al principio de la tradición, los rishis, los sabios primordiales, digamos, perciben esos sonidos, esos mantras, y los empiezan a transmitir de maestro al discípulo. Vyasa es un ser, puede ser una persona, puede ser un ente, no se sabe muy bien, en la India se le representa como un hombre, pero realmente la tarea que se le atribuye es absolutamente inmensa. Codificó los Vedas, lo cual quiere decir que es una tradición mucho más antigua, que él de alguna manera adapta para esta era nuestra. Después de eso escribe los Puranas. Los Puranas son unos tochos gordísimos también, hay 18 grandes y muchos pequeñitos, sobre temas de mitología, las peregrinaciones, los rituales, ahí entra un poco de todo. Y como no se quedó contento, pues escribió el Mahabharata, esta inmensa epopeya, que a veces se la llama el quinto Veda. ¿Por qué? Porque es un poco una forma popular de expresar los principios que hay en el Veda, en la tradición básica. Esto se lo pone al alcance de todo el mundo, mediante una historia épica que escenifica unos principios universales, digamos, ¿no? El Mahabharata es la gran historia de los Bharatas. Los guerreros, los satrias, su función es reinar y administrar, proteger a la población, administrar justicia y luchar por causas justas. Sus valores son el honor, la valentía, la justicia. Nunca deben negar protección a quien se la pide y no deben nunca rechazar un desafío, que es una de las razones por las que Yudhishthira aquí, cuando le invitan a la partida de dados, esta que sale aquí, que saben todos que les van a engañar, pero él está obligado ahí porque le llaman sus mayores, y por un lado le llaman sus mayores y por otro lado le están lanzando un desafío, que ven a jugar con nosotros a los lados. Sin embargo, en la época del Mahabharata, los satrias, los reyes, se han olvidado su deber y se han convertido en reyes opresores, que ya solo siguen sus pasiones, ya no se controlan a sí mismos, ya son violentos. La diosa Tierra, la Tierra es una diosa, Prithvi, acude a los dioses a pedir ayuda, es decir, mira, yo ya no puedo más con estos reyes tiranos, toda esta gente que tienen aquí, estoy agobiada, ayudarme, ¿no? Entonces los dioses acceden a tomar nacimiento en la tierra, muchos demonios ya han tomado nacimiento como reyes, como los reyes malos, los dioses también toman nacimiento y Vishnu accede a encarnarse como Krishna. Y es un poco uno de los grandes personajes del Mahabharata, ¿no? Es un poco el que desde todo lo controla,
pero desde detrás un poco, sí, que se vea que se lo controla. Y su misión un poco es hacer una buena limpia. La tierra está terrible, mediante una gran guerra, todos los reyes tiranos mueren y empieza la nueva era, el Kali Yuga, relativamente bien, ¿no? Porque esto tiene lugar en la India. Sabéis que, como en las grandes civilizaciones antiguas, no se concibe un progreso desde la barbarie para adelante. Los griegos de la época clásica, que aquí se considera como el origen de la civilización, ellos no se consideraban superiores a sus antepasados, muy al contrario, se consideraban muy degenerados con respecto a los griegos antiguos. Entonces había una edad de oro, una edad de plata, estos son los términos romanos, ¿no? Una edad de bronce y una edad de hierro. Esto tiene lugar al final de la edad de bronce, el Dwapara Yuga, y va a empezar la edad de hierro, que es el Kali Yuga. De esa crisis que ocurre al final de una época, y como mediante una gran guerra pues queda todo otra vez momentáneamente tranquilo para que empiece la época siguiente. El Mahabharata es una cosa monstruosa, brutal. Tengo en casa en varios volúmenes, es así, no me la leí entera. Tiene la historia principal, miles de historias paralelas, tiene cuentos. El Ramayana sale también resumido en el Mahabharata. Hay filosofía, hay religión, hay discusiones sobre todo, sobre por ejemplo, yo que sé, si es más fuerte el destino o la libertad, sobre cuál fin de la vida es superior, discusiones sobre todo. Hay infinidad de personajes. Y lo que es curioso es que, al revés que en otras historias de este tipo, donde los buenos, está clarísimo, son buenos de una pieza y los malos son malísimos, pues aquí no, aquí los buenos y los malos, pero los buenos tienen debilidades y los malos tienen virtudes. No hay Duryodhana, que es el malo malísimo, pues es un rey justo, es amigo de sus amigos, es muy valiente. Cuando al final, cuando muere Duryodhana al final, los dioses echan flores sobre él, ¿no? Diciendo, qué guerrero tan valiente. Esto es una de las cosas que por lo que hace de atractiva esta gran obra. Hola, buenas tardes. Bueno, ya Álvaro os ha dado una introducción al hinduismo impagable, porque para los que no lo sepáis, él lleva más de 20 años viviendo en Benares. Entonces Álvaro es uno de esos seres afortunados que vive a caballo entre dos culturas. Yo me siento muy orgulloso y satisfecho de haber participado en este proyecto del Mahabharata como un camino, un medio que a mí creo que, utilizando el cómic como medio de expresión, puede permitir a gente que realmente no sepa lo que es la India, pues comprender que es una cultura milenaria, mucho más antigua que la nuestra, muy rica y con una profundidad filosófica y de todo tipo que nos puede enseñar muchísimo. Llevo ya 6 años trabajando con él, no de un modo interrumpido, he estado con otros trabajos, pero son 6 años ya. Ahora salió este 2 y ya ellos empezaban a poner en blanco y negro en primicia mundial el avance del tercero. Yo quería un poco, de alguna manera, porque pienso que mucha gente no lo sabéis, daros un pequeño esbozo del trabajo que lleva a hacer un TVO. Un TVO, cómic, novela gráfica, es todo lo mismo. Es una narración secuenciada en imágenes. Un TVO tiene que contar. Y si cuenta, necesita, lógicamente, un guión, una narración. Y en este caso, pues la narración tenemos a la madre de todas las narraciones. El árbol, el bosque, no sé, todo, ¿no? Gigantesco árbol de las historias, que es el Mahabharata. Una vez que te zambulles en él, yo he tenido esa suerte, esa fortuna gracias a Álvaro, pues te das cuenta que realmente no escribimos nada nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Que todos los dramas, todas las tragedias, toda la filosofía, todo está ya en ese libro descomunal, ¿no? Porque el Mahabharata es como un tronco, pero del cual salen infinidad de ramas, y cada rama es un libro que cuenta historias, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, ¿y cómo narices se resume eso, no? ¿Cómo se sintetiza? Entonces aquí lo que hicimos fue centrarnos en la historia principal, que narra el enfrentamiento entre dos familias de primos, los Pándavas y los Kauravas.
un enfrentamiento que surge en la propia infancia de estos primos cuando el padre de un de ellos se ha ido a vivir al bosque y tal, porque, en fin, no os lo cuento todo, el TVO muere. Estos primos, al morir el padre, van a palacio y se encuentran allí con que allí había un primogénito, Yoda. A mí me gusta también pensar muchas veces que el Mahabharata, utilizando esta historia del odio de Duryodhana, un hombre que realmente es esclavo de esa pasión, y según llegan sus primos de niños ahí al palacio, él empieza a odiarles, porque todo el mundo dice que guapos son estos, que buenos, que majos, y a partir de ahí ese odio anida en su corazón y se va desarrollando, enraizando, convirtiéndose en un monstruo que es el desencadenante del horror, del sufrimiento y de la gigantesca batalla que se narra en el tercer tomo.